Hola, bienvenidos a la Hora Dorada. Hola a todos, ahí los que están escuchando y los que se han conectado. Gracias por acompañarnos en este tiempo. ¿Escucharon a mi hija presentando todo eso? Bueno, toda la familia, todos pueden jugar. Así que contento de tener a María Gracia, que quería también aportar un poco con esto. Y también a mi esposita agradecer de esas imágenes que pone, ¿cierto? Tan buenas para todo esto. Oye, qué gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente en este tiempo, en la hora dorada. Qué bueno, gracias por todos los que se conectan siempre. Y bueno, aquí estamos. Y vamos a comenzar con el tema de hoy día. Es interesante un poco ya darle una vuelta a lo que habíamos hablado la semana pasada. Y esta semana tiene que ver con esta gran creación de Dios, esta tremenda creación de Dios que somos nosotros, pero que necesitamos nosotros entenderla, necesitamos entender esto en profundidad. ¿Por qué? Primero que todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que hablamos la semana pasada y hice un poco de alegoría, ¿cierto? Y traté de poner un tema que era este viernes de resurrección, ¿cierto? Que hacía el mismo viernes que había sido creado el hombre, poniendo todo esto en calendario, ¿cierto? Como traté de hacer esa analogía, ¿cierto? El mismo viernes que el hombre fue creado, ¿cierto? El mismo viernes fue Cristo crucificado, o sea, sufrió por el pecado del hombre. Y después el mismo sábado, que se supone que era como el sábado de reposo, ¿cierto? El sábado que así está en el calendario judío, o sea, ellos respetan el sábado, ¿cierto? De Shabbat. Entonces, ese mismo sábado fue el sábado en que Cristo estuvo muerto, ¿cierto? Y ese le llamaba en los antiguos tiempos el sábado de muerte. Viernes de crucifixión, sábado de muerte, ¿cierto? Antiguamente se celebraba la Semana Santa completa, los miércoles eran miércoles de sangre, ¿cierto? Se pegaban latigazos a las personas en las calles, ¿no? Si era todo un cuento la Semana Santa. Entonces llegamos a nosotros a celebrar viernes de crucifixión, sábado de muerte, domingo de resurrección. Ahora, en esto, cuando quise hacer esto, les quise contar un poco lo interesante que es ver este tema, pensando que ese sábado de reposo después pasó a ser el sábado de muerte, el sábado de duelo, cuando Dios nos acompañó. En teología es muy importante entender que Cristo estuvo ahí, ¿cierto? No que se hizo el muerto, murió. O sea, en esa muerte muchos dicen, no, realmente no murió, no podía morir. No, sí, sí murió. Y por eso el Padre lo tuvo que levantar, ¿cierto? Y resucitar con el Espíritu Santo. Y es por ese sábado de muerte es que Él nos acompaña. ¿Cierto? Por eso nos acompaña en la muerte del ser humano y por eso vence la muerte, por eso es capaz de vencer la muerte. Entonces, es bueno entender que necesitamos quedar con estos fundamentos bien claros, ¿cierto? Para entender y tener una sana teología, una sana defensa de lo que nosotros creemos. Entonces, ahí está el sábado de muerte y después de eso viene el domingo de resurrección. Entonces, aquí una de las cosas primero que me gustaría explicar, y para que usted lo entienda y pueda entender esto de la tremenda creación que nosotros somos, explicar un poquito el tema del pecado. El tema del pecado, si alguien le hubiesen dicho que le hubiesen dicho que por comer la manzana, si esto hubiese sido una manzana, Cristo iba a morir, me imagino que no peca, o sea, y hubiese sonado bastante ilógico así, como por una manzana alguien va a morir, ¿cierto? Como por comer un fruto alguien va a morir. Pero realmente el tema del pecado es algo así, para explicarlo un poquito, aquí tengo una brújula y le trato de explicar un poquito esto. Es que cuando usted juega con la brújula o hace tiro, cuando usted dispara, si yo varío 1 centímetro mi mira, ¿cierto?, del objetivo, en 100 metros o sea, en 1000 metros van a ser 100 metros de diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese centímetro, obviamente que proyectado hacia allá, va a generar una diferencia tremenda. Entonces, este centímetro a 1000 metros son 100 metros de diferencia que tendría yo, ¿cierto? Y si este centímetro, ¿cierto?, a 100 metros sería 1 metro de diferencia que estoy pegando fuera del blanco. Y realmente pecar en el original tiene que ver con no darle al blanco.
Entonces, claro, en el principio el Padre está diciendo del no pecar, ¿cierto? El hombre no hace caso de esto y él no sabe las consecuencias que a la largo van a tener sus futuras generaciones. ¿Por qué? Porque producto de apartarse de Dios en ese principio, empiezan a apartarse y apartarse y apartarse y cada vez más en un momento hasta el hombre estar completamente perdido, completamente alejado de Dios, ¿cierto? Y después ya, después de muchos, muchos años, la separación del hombre era evidente y Romanos nos dice esto, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. O sea, ese pecado, ese asunto del huerto, está produciendo esto en el ser humano, una separación con Dios. Y obviamente que, claro, esa separación nosotros entendemos que es saldada en la cruz, ¿cierto? Y es saldada por Jesús. Y cada vez que obviamente esto se iba separando, ¿cierto? Había una separación mayor, pero el tema es que en un momento Cristo llega y es capaz de saldar esta posición, ¿cierto? Y en esa posición es capaz de saldar y unir nuevamente al hombre con Dios. Este es el problema del pecado. El problema del pecado, como lo explica C.S. Lewis, dice esto, dice que porque el hombre fue pecando y se fue degenerando y degenerando y degenerando, la única forma de volver al camino perfecto con Dios era un pensamiento perfecto, era un corazón perfecto, pero el corazón del hombre, el corazón de la mujer, el corazón de la humanidad se fue degenerando. Y como se fue degenerando, 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 ya el hombre estaba imposibilitado de hacer ese camino perfecto al Padre. ¿Por qué? Porque el hombre ya era imperfecto. Por ser el hombre imperfecto, era imposible para él, con esta mente ya degenerada, ¿cierto? Ya corrupta por causa del pecado, era imposible para este hombre poder volverse a Dios. Era imposible caminar el camino de vuelta. Entonces, dice C.S. Lewis, para este pecado, ¿cierto? Tan profundo, se necesitaba una perfecta redención, un perfecto regreso a casa, un perfecto sacrificio. Y es por esto que aparece Cristo, este ser sin pecado, este ser perfecto, ¿cierto? Este 100% Dios, este 100% hombre, que como no estaba corrupto por el pecado, él podía hacer ese sacrificio perfecto que ya necesitaba la humanidad. ¿Por qué? Porque no existía ningún hombre. Habían tratado con sacrificios de animales, habían tratado con leyes, habían tratado de todas formas de poder volverse a Dios, pero no podían porque simplemente la mente del hombre y el corazón del hombre estaban apartados de él. Y aquí llegamos a esa analogía que hice, ¿cierto? Cuando me puse a hacer un poco de explicarle un poco de qué significó este regreso. Y por eso aquí están los días de la semana y se lo explico así. El domingo está primero porque debería haber sido el primer día de la semana. El sábado era el último porque fue el día de reposo. Entonces tenemos el viernes la creación del hombre, pero también la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Después tenemos el sábado, el día de descanso, pero también día de la muerte, ¿cierto? Del duelo. Entonces, ¿qué nos sucede después? Ya no hay más días. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Empieza la semana de nuevo, una nueva creación. Llegamos al estatus, y entienda esto. Esto es una analogía, esto tiene mucha también revelación profunda de esto, ¿cierto? Estoy alegorizando un poco con la palabra, pero aquí hay una profunda revelación de Dios. Ya llegamos al día de reposo. El día de reposo fue el día de muerte, ¿cierto? Ya ahí está el duelo. Entonces se comienza nuevamente la semana, esta nueva creación, comienza una nueva creación. Así como estaba en el principio, ¿cierto? Empieza la creación nuevamente, empieza el hombre, ¿cierto? A ser creado nuevamente, empieza esta vida nueva. Y es por esto que la Escritura nos habla, ¿cierto? De los que llegamos en Cristo, ¿cierto? Llegamos a esa nueva creación, como nuevas criaturas. Todas las cosas son nuevas para nosotros. Y al restaurar esto, se empieza a restaurar como desde el principio. En el principio, dice Génesis 1:1, y me encanta esto, en el principio Dios. Y ahí está el principio nuevamente para cada cristiano.
Nuestro principio ya no es Adán, como muchos se equivocan, muchos se confunden en esto y dicen, no, es que nuestro pasado Adán, no, si ya no es nuestro pasado. Para los cristianos, para un no cristiano puede ser su pasado Adán y puede descansar y puede llorar y puede sufrir por causa del pecado adámico, pero nosotros no, nosotros estamos sujetos a Cristo, a esa nueva naturaleza, ya nacimos en Él, fuimos levantados en el Espíritu, la palabra dice que ya no somos de sangre y carne, ¿cierto? No, hemos nacido del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿cierto? El mismo que levantó a Jesús de los muertos, el mismo que lo puso dentro del vientre de María, ese mismo Espíritu Santo nos hace como seres nacidos de nuevo. Al recibir al Señor, Él viene y Él nos levanta como una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué pasa en el principio? En el principio Dios. En el principio de Dios, de nuevo, no tenemos ningún rol que actuar, no tenemos ninguna cosa que hacer. Es Dios y solamente Dios el que actúa en nuestra vida. Él empieza a organizar todo en nuestra vida. Y es por eso que en la base de un cristiano, en el principio está Dios. En el principio fue Dios, en el principio es Dios y en el final es Dios. O sea, Dios rodea nuestra vida y de Dios depende todas las cosas. No es nuestro merecimiento, no es que empezamos a hacer nuevas cosas, no es que nos pusimos increíbles en esto. Es Dios el que está comenzando todo de nuevo. Entonces, nuestro punto de referencia hacia atrás no es Adán. No es Adán, absolutamente. Es Cristo. Y Él nos vuelve al principio, nos vuelve al día primero de la creación. En el principio Dios y nos da la oportunidad de nuevamente caminar con Él y empezar a cimentar esto con Él. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece interesante empezar así? Ahora que les hablo a ustedes y les estoy hablando de esto, bueno, me estoy tomando mi cafecito, espero que tenga un café. Usted me ve que estoy más clarito, ¿cierto? Estoy más, me veo más iluminado. ¿Sabe qué? Tuvimos un regalo desde Concepción. Cristian Espinosa nos mandó un regalo junto con su esposa y es un aro de luz. Así que estoy, bueno, no puedo sacar una foto, pero tengo un aro de luz aquí enfrente, espectacular, donde puedo poner teléfono o lo que sea. Así que gracias, Cristian, gracias por ese regalo. Qué bueno para la hora dorada. Así que es más, tiene un color doradito también. A ver, deja de jugar. A ver, ahí está el color doradito. Mira, hasta puedo ser dorado, como mi hora dorada. ¿Por qué? Porque tiene hasta el color dorado. Oye, pero muchas gracias, ha servido pero espectacular. Pude grabar de pie el otro día, mi primera grabación de pie, gracias a eso. Entonces, miren, seguimos con el tema del principio. En el principio era Dios y se genera nuevamente. Somos una creación nueva para Dios. Esa creación, Él la comienza a hacer de nuevo. A ver, Cristo vino no para hacer una nueva o una mejora, una versión 2.0 del hombre y la mujer. No, 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 no. Cristo no vino para hacer una mejora, un update, no vino para mejorar el tipo de hombre, no, Él vino, vino para hacer un nuevo tipo de hombre. Él vino como primer Adán para dar un nuevo tipo de hombre, ya no a mejorar el antiguo, no aquí una reparación, una mantención al antiguo para que sí pueda alcanzar la gloria de Dios, no, vino para ser un nuevo tipo de hombre y es por eso que nuestra invitación al llegar al Evangelio es a morir. O sea, es como que Dios nos vea y nos diga, como el doctor, no, no hay caso, no hay caso con usted, usted está sentenciado a muerte. Entonces, pero va a morir en Cristo. ¿Y usted va a morir en Cristo? No, ¿cómo? No, Él va a morir por usted. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra sentencia de muerte, acuérdense de esto, nos vamos a ser reparados. En esta condición no vamos a ser restaurados como hombres. Vamos a nacer de nuevo, como si nunca hubiésemos nacido. Y ahí está nuestra fe, y ahí está lo que no entendía Nicodemo, ahí está lo que le complicaba, cómo un hombre se va a meter, ¿cierto?, al vientre. Y el Señor le decía, pero si es muy simple, es muy simple. O sea, en el principio, la acción del hombre causó el pecado. Hoy día ya no hay acción de hombre. Hoy día vas a nacer del Espíritu. Es más, Cristo, nacido de esa virgen, nace, ¿cierto?, sin ninguna intervención masculina.
sin ninguna intervención masculina. Es solamente el espíritu, tal como en el jardín del Edén fue el espíritu que sopló sobre el hombre y le dio vida, ¿cierto? Asimismo, este espíritu, ¿cierto? Puso ahí y fecundó, ¿cierto? Y concibió María del espíritu. Y es por eso los que nacemos en Cristo no nacemos con herencia adámica, no nacemos con herencia de hombre, nacemos del espíritu. Entonces aquí es donde, como le digo, Dios no es que viene a mejorar un tipo de hombre, Él viene a ser un nuevo hombre. Y en un momento empieza a revelar poco a poco cómo este hombre y esta mujer tienen capacidades totalmente como derecho que el hombre antiguo no tiene. O sea, todo lo que empieza a pasar respecto a la sanidad, respecto a la intervención de Dios con el hombre, respecto a cómo el hombre iba a profetizar, levantando muertos, haciendo... Esta es una nueva condición del hombre. Es más, todos estos updates o todos estos gadgets los viene a traer Cristo para nosotros. Cristo y su manifestación nos dice a usted y a mí, al que esté en casa, todo lo que nosotros podemos hacer y todo lo que no deberíamos hacer. Todo lo que podemos hacer lo dice Cristo y también dice lo que no podríamos hacer. O sea, en Él están nuestros límites. Nosotros mirándolo a Él podemos decir, ya, esto puedo hacer y esto no puedo hacer. Y entonces en un momento Cristo inclusive está haciendo cosas como mostrándonos a nosotros, como mostrándonos un poco qué sería lo que podríamos hacer en Él. O sea, Él está haciéndonos como un demo. Yo soy el demo y Él se pone a hacer el demo para nosotros entender el alcance que tiene el ser un nuevo hombre. Y aquí, tremendo esto. ¿Se acuerda cuando hablamos de Macarios la semana pasada? ¿Algún feedback acerca de Macarios? Aquí yo voy a salir un poquito para tomar feedback de alguno de ustedes acerca de este tema, de lo que fue Macario, de entender que no es una prescripción para nosotros, sino que es simplemente una descripción. Alguien que tenga algo que decir al respecto, a ver, acerca de este tema, de este nuevo hombre, ¿cierto? Alguien que se atreva a hablar algo de este Macario, de este hombre, y que entiende el concepto Macario, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo explicamos un poquito más? Macarios. Este Macarios, escuchen esto para que podamos, si alguien tiene algo que le haya pasado con el Macario, respóndame aquí y yo lo voy a leer sin problema, ¿ya? Mira, aquí está Cristian Mauricio Espinosa, nuestro amigo que nos donó ahí este aro de luz. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Oye, entonces sigamos un poco pensando en este Macarios. Estamos hablando de este nuevo hombre, estamos hablando de este Señor regenerado, estamos hablando de este Señor que es una nueva criatura, que ya no está dependiendo de Adán, que ya depende de Jesús. Y Jesús viene a hacerle un demo diciendo un poquito, mira, así, esto es lo que puedo hacer. ¿Y puedo sanar muertos? Sí. ¿Y cómo se hace esto? Acá. ¿Y cómo se resucita? Así. Y Cristo empieza a mostrar, ¿cierto? Todos estos gadgets que Él trae, ¿cierto? Todos estos demos liberados y dice, esta es la forma que nosotros podríamos actuar. Y empieza el hombre a ser animado a conocer este nuevo hombre. Acuérdese esto, no viene Cristo a mejorar la versión de hombre que ya existía, no, eso no tenía mejora. O sea, usted y yo no teníamos vuelta. No es que Cristo vino a hacer unas pequeñas mejoras en nosotros, no, Él los eliminó. Realmente, alguien una vez dijo que estaba el Espíritu Santo, Dios y Cristo pensando un poco qué se hacía ahora con el hombre después de la crucifixión de Cristo. Y Cristo le dijo, no hay solución, no hay solución. Y después Dios le dice al Espíritu Santo, esto es una especie de chiste, le dice al Espíritu Santo, ¿y qué podemos hacer? No, ¿sabes qué? Matémoslo mejor, matémoslo y empecemos todo de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo suyo, el nacer es porque no había solución para ese hombre. Pero nacemos hoy día en Cristo, nacemos en Él y nacemos con un montón de condiciones que antes el hombre no tenía, ¿cierto? Y estas condiciones de acercarse a Dios, de arrepentirse, de estar delante de Él, de tener conciencia de pecado y todas estas cosas que vienen sobre nosotros. Pero ahora viene el tremendo desafío. Y el tremendo desafío es vivir como vive Cristo.
vivir en esta nueva naturaleza. El tema no es tener nueva naturaleza, el tema es saber usarla y cómo vivir en medio de esa naturaleza, ¿cierto? Respetando esta nueva condición de ser humano que tenemos. Y por eso volvemos a nuestro tema, ¿cierto? Y volvemos aquí a la presentación que teníamos y estábamos hablando del famoso Macarios. Estamos hablando de esto. Macarios, para que sepa usted, estamos hablando del monte de la transfiguración. Estamos, o sea, de la bienaventuranza. Estamos hablando del monte de la bienaventuranza y aquí se dice una palabra. Bienaventurado. Esa palabra se dice en hebreo y obviamente que para los traductores de la Biblia que la tradujen al griego, tienen que hacerlo en griego, pero no tienen la palabra, porque esto es más que bendecido. Bienaventurados es más que bendecido, entonces, ¿cómo lo traducen? Y ellos, los griegos, tenían una isla en Grecia, que no es esta, yo busqué una isla parecida, ¿cierto? Pero tienen una isla en Grecia donde esta isla se llama Macarios y tiene varias bendiciones, ¿cierto? Varios beneficios. La isla primero tiene agua potable. Por tener agua potable y por tener terrenos, se puede cultivar la tierra, se pueden alimentar animales, se puede tener verduras, se puede hacer todo en la isla porque es autosustentable. Está en medio de muchas otras islas, pero es la única que tiene esto. Y por tener esto, le ponen este nombre, Macarios, ¿cierto? Tiene el nombre Macarios, y para ellos el concepto en la cabeza es, esta isla, este lugar es más que bendecido. Ellos son felices hasta les envidiamos. Entonces, el Macario, ¿cierto? Que es traducido en la Biblia para nosotros como bienaventuranza, es ser bendecido como hasta que te envidian por eso. O sea, tener tanta bendición en ti que te llegas a causar envidia de otros. O sea, ellos, los de la isla, ¿cierto? En Macarios, no tenían que ir a ningún lugar para ser sustentados. No, podían inclusive ir hacia ellos y ellos podían sustentar. Ellos no necesitaban de nadie, pero todos necesitaban de ellos. Eso es el concepto de bienaventurado. Y tenemos un Jesús que empieza a declarar el reino y empieza a hablar, bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el quebrantado, bienaventurado el perseguido. Empieza a hablar de esto. Y aclaramos la semana pasada esto. Por años la iglesia creyó que esta es una prescripción. ¿Qué significa? Que para ser bienaventurado tienes que ser pobre, que para ser bienaventurado tienes que estar así súper desanimado, que para ser bienaventurado tienes que estar llorando, que para ser bienaventurado tienes que ser pobre de espíritu, que para ser bienaventurado tienes que ser poco menos un perseguido. Entonces, muchas veces a la gente de la iglesia se le instaba a más y ellos no, porque querían mantenerse humildes, porque querían ser bienaventurados. Error conceptual, error de interpretación. Lo que estaba tratando de decir la Biblia en ese preciso momento, la persona que es bienaventurada dice, no importa la condición que esté viviendo, no importa que sea el más pobre, no importa que sea el outcast, no importa que sea la persona más rechazada, no importa que sea el más pobre de su población, por causa del reino pasará a ser Macarios. Pasará a tener todo el sustento que necesita, pasará a ser sustentado hasta el punto de ser envidiado por otros. O sea, puede estar aquí abajo en la sociedad, pero por causa de ser, ¿cierto?, Macario, ¿cierto?, por ser bienaventurado por el reino, se da vuelta la balanza y esta persona pasa a ser más que bendecido. ¿Cierto? Entonces el concepto de bienaventurado es un concepto para la gente que llega al reino. Es más, en ese momento está diciendo Jesús, el reino está a la mano, o sea, lo puede alcanzar, lo puede tener, pero es ahí donde se identifica con los estratos sociales más golpeados de ese tiempo para poder decir bienaventurados, como, oigan ricos, miren, el reino es tan espectacular que la persona más pobre que ustedes conocen y que les da pena, en el reino va a dejar esto patas para arriba. O sea, van a ser ustedes que le van a envidiar a él. ¿Por qué? Porque el reino tiene la capacidad de crear todo desde nada, de hacer todo de nuevo. Salud. ¿Ha pensado alguna vez tener la oportunidad de empezar de nuevo? Ya la he embarrado mucho, ya ha hecho muchas cosas, se ha equivocado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me he equivocado, he hecho cosas mal, entonces ¿cómo empiezo de nuevo?
¿Cómo comienzo de nuevo? En el reino de Dios, el Evangelio ofrece ese empezar de nuevo, ese comenzar todo de nuevo. Y sé, algunos que están conectados, que pudieron experimentar un poco de eso, que en el principio, ¿cierto? Llegaron y conocieron a Dios y experimentaron un poco eso de, wow, todo empieza de nuevo, empiezo a ser feliz, tengo más oportunidades, uy, me sale un trabajo, empieza eso, hasta que en un momento somos engañados y abandonamos esa naturaleza y empezamos o seguimos viviendo nuestra antigua naturaleza. ¿Le ha pasado? Yo sé que sí. Que en un momento de estar bendecido, de llegar al reino, de ver esto y empezar a ver estas cosas tan grandes, hay un ser interior como que se quiere volver a levantar. Pablo lo identificaba como el viejo hombre. Jesús le decía la levadura de los fariseos, que queda metida dentro de la persona y al final lleva y conduce a la persona a volver a lo antiguo, ¿cierto? Algunos escritores del Nuevo Testamento dicen como el perro vuelve a su vómito, ¿cierto? Es como volver, suena bastante feo, pero es como volver a regurgitar lo que habías hecho antes. Entonces, en ese sentido, esto sí pasa. Nosotros como iglesia deberíamos estar en el top de los top de los top de los top. Deberíamos ser unas comunidades de reconciliación increíbles. Es más, la gente debería entrar por una puerta menesteroso y salir bendecido, salir macarios. Debería entrar drogadicto y salir por la otra puerta totalmente restaurado. Debería entrar presionado demoníacamente y salir totalmente libre y es más, liberando a otros. Porque este es el concepto. Este es el concepto de macarios. Pasamos por ese lugar, el reino nos sustenta completamente, salimos como nuevas personas y empezamos a vivir como estas nuevas personas. Pero, ¿le ha pasado ese de volver atrás? En la Biblia sí pasó. Y nos pasó con nuestro buen Pedro. Nos pasó con nuestro buen Pedro, que en un momento estaba pero totalmente en fire con Jesús, estaba totalmente como encendido con él, pero cuando Cristo le faltó, se volvió atrás y se volvió a hacer las mismas cosas que hacía antes. Había dejado las redes para ser pescador de hombres cuando dejó a Cristo su líder o cuando Cristo ya no estuvo y él le negó, se volvió a las redes a pescar pescado. Entonces ahí está una de las cosas que pasa en nuestra vida. Dios nos lleva a esta nueva vida, Dios nos lleva a esta llenura, ¿cierto? A este ser nuevo, a este beginning, ¿cierto? Ya fue enterrado el viejo hombre y nosotros lo volvemos a desenterrar. Por desilusiones, por lo que sea, volvemos atrás después que Él ya nos había levantado. Entonces hoy día, lamentablemente, y lo decía hoy día en la mañana hablándole a una iglesia, me pidieron hablar de la iglesia, del poder de la iglesia, o la iglesia empoderada. Y le decía, lamentablemente la iglesia hoy día no se ve así. No se ve así. Se ausenta, ¿cierto?, de todos estos conflictos sociales, se ausenta de las discusiones importantes, no es referente. Hoy día, pregúntese usted, ¿quiénes son los referentes para la gente? ¿Invitan a algún pastor, algún líder cristiano a la televisión para opinar acerca de lo que está pasando? No, invitan a políticos. Políticos bien populistas, políticos bien show off, ¿cierto? Le gusta mostrar, y inclusive invitan a otras personas, ¿cierto? Astrólogos, ay, ¿invitan a algún cristiano? No, porque hemos dejado esos círculos de influencia, hemos abandonado esos lugares y no hemos retirado nuestras iglesias y nos hemos encerrado ahí. Y encerrado ahí no influenciamos a nadie, dejamos de ser de bendición, dejamos de ser envidiables. Es más, hoy día los cristianos están yendo a tomar a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en sus propias iglesias le ha faltado. Hermano, pastor, tu gente debería ser tan bendecida, tan supremamente bendecida, tan macario, ¿cierto? Que la gente debería ir de tu comunidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí debería encontrar trabajo, porque ahí debería encontrar sanidad, restauración para su familia, ¿cierto? Pero cuando nosotros mismos estamos en los mismos problemas de los que están afuera. Es más, nosotros mismos estamos sufriendo, ¿cierto? Porque nuestros hijos no nos obedecen, porque nuestros matrimonios se están rompiendo. Cuando las estadísticas matrimoniales de la iglesia, de separación matrimonial, son las mismas de afuera, hermano mío, hermana mía, no estamos marcando ninguna diferencia. Es ahí donde tenemos que preguntarnos. Miren, muchas veces los matrimonios jóvenes o cuando están de novios, dicen, hoy me quiero casar para toda la vida.
¿cierto? Te amo eternamente. Muchas veces esa promesa es solamente romántica, es solamente hollywoodense. ¿Por qué? Porque una persona para estar casada eternamente, para amarte por toda la vida, tiene que tener a Dios al lado, de lo contrario no va a poder. ¿Por qué? Porque clásicamente nos casamos por el deseo, ¿no? Nos casamos por el deseo de estar con alguien, porque queremos que alguien nos haga feliz, nos casamos en ese deseo, pero apenas se termina el deseo, apenas esta persona no nos hace feliz, nos vamos. Y eso está pasando entre moros y cristianos. Está pasando con gente cristiana y gente no cristiana. No somos ninguna diferencia. Nosotros estamos diciendo en el libro, estamos diciendo en el poema, en el parte, en el video que hacemos de matrimonio, el día que pedimos la mano, estamos diciendo, no, te amaré por la eternidad. Pero eso es un speech de Hollywood, porque cuando las papas queman, cuando la cosa se pone difícil, la estadística dice que el mismo porcentaje de personas no cristianas están optando por el divorcio y la separación, y el mismo porcentaje de personas cristianas están optando por el divorcio y la separación. Eso no miente. Entonces, le hago una pregunta. ¿Por qué entonces nosotros nos oponemos a que se casen personas del mismo sexo? Usted se va a asustar, pero José que está hablando, sí. ¿Por qué nos oponemos? ¿Por qué? Porque están ensuciando nuestra consagración del matrimonio, nuestro sacramento matrimonial, cuando nosotros ni siquiera lo respetamos. Hermanos míos, nosotros no estamos viviendo un sacramento matrimonial como debiese ser y queremos a otros exigirle que lo hagan. Es lo mismo que hacían los fariseos, poner cargas pesadas a personas cuando ni siquiera nosotros las podemos sobrellevar. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, aquí eso se casan solamente por una pasión. Y muchas veces usted está casado por una pasión. Con esto no estoy diciendo, cásese una persona del mismo sexo. No, no creo eso. Pero sí creo que nosotros deberíamos ser esa vara de medida del matrimonio, que cuando ellos nos vean casados con nuestros hijos amándonos a nosotros, nuestra esposa amándonos a nosotros, nosotros amándola a ella, protegiéndola, no violentándola, cuando ellos vieran eso, podrían decir, no es lo mismo. No, yo tengo solamente una pasión carnal por mi pareja y me quiero casar por eso y también me quiero casar para que, no sé, mis muebles, mi casa y todos estén en común acuerdo, en algún contrato que hay ahí. Pero no, nada que ver con el matrimonio cristiano, no, porque el matrimonio cristiano es consagrado. Y después la otra persona dice, yo no quiero consagrarme a eso. No, es demasiado. Pero nuestro nivel de matrimonio lo hemos bajado tanto que hemos llegado al mismo nivel de afuera. Y llegando al mismo nivel de afuera, lo único que hemos hecho es que al final otros digan, bueno, si ellos lo hacen así, nosotros también queremos lo mismo. O sea, no es ninguna exigencia de más, no es nada más profundo que lo que le digo. Entonces, vamos a nuestro buen Pedro. Nuestro buen Pedro es igual que nosotros. Representa, inclusive en la Biblia nos representa a nosotros. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que Pedro está representando a la humanidad? Y Cristo por el otro lado, entonces Lucas está haciendo toda una comparación, ¿cierto? Está poniendo a Pedro y Jesús, Pedro y Jesús, Pedro y Jesús, como estas dos comparaciones, y siguen lo hecho, ¿cierto? Poniendo a Pablo y Jesús, Pablo y Jesús, Pablo y Jesús, ¿cierto? Y está poniendo a los perseguidores de Pablo como otros, ¿cierto? Lucas está haciendo esta comparación. Entonces Pedro nos representa a nosotros. Y Pedro está con todas las ganas diciendo, Jesús, yo no te negaré. Pedro ya está en esa nueva posición. Le acaba de decir a Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Acaba de tener la revelación. Acaba de tener la revelación, o sea, esta persona, estamos hablando del primer convertido, ¿cierto? Bajo esto, ¿cierto? Bajo esa declaración, el primer convertido, nuestro Pedro. Y siendo Pedro nuestro primer convertido, está haciendo esa declaración y después, ¿cierto? Está diciéndole a Cristo, no, aunque todos te negasen, yo no te voy a negar. ¿Y quién lo niega? Pedro. ¿Está mintiendo Pedro? No está mintiendo. El de todo corazón quiere no negar a Jesús, pero su carácter no ha sido transformado. Su carácter y en su carácter sigue operando el viejo hombre, sigue operando esa vieja naturaleza y sigue operando esa vieja naturaleza y a pesar que él dice no te negaré, le niega y no una, sino dos y tres. Cuando la Biblia insiste 3 veces en algo es porque es cierto.
Cuando la Biblia hace esto, de cierto te digo, o por 2 o 3 testigos, cuando muestra el número 3, está poniendo como que un hecho verdadero, es un hecho absoluto bíblicamente. Entonces lo que está haciendo Pedro, negándole 3 veces, no es un ups, se me salió, ups, lo negué. Y tampoco le está negando delante de soldados, de musculosos que lo quieren amenazar, no. Una negación lo hace delante de una mujer, que era en esos años, ¿cierto? Lo más bajo que podía tener, ¿cierto? Lo con menos importancia, lo con menos poder, lo menos autoritativo, ¿cierto? Era una mujer, y delante de una mujer lo niega. Este Pedro, queriendo que le salga un no, le sale un sí. Queriendo que le salga un sí, le sale un no. ¿Cierto? Este Pedro diciendo, Señor, yo voy a hacer esto, está haciendo esto otro. ¿Se identifica usted con Pedro? ¿Se identifica usted como este ser, cierto, que en un momento determinado camina con Cristo, Él le dice que es nueva naturaleza, empieza a experimentar eso, pero después se vuelve atrás? Pasa muchas veces y nos volvemos atrás y abandonamos nuestra posesión, nuestra posición, abandonamos nuestra posición de bendecidos, de supravendecidos y nos ponemos a caminar como el mundo caminaría y empezamos nosotros a pedir que el mundo nos ayude cuando macarios, cuando toda la bendición y la suprabendición y lo más que bendecido deberíamos ser nosotros. Ahí es cuando abandonamos nuestra naturaleza y empezamos a caminar en otra naturaleza. La Biblia nos muestra que en ese nuevo beginning tenemos nuevas oportunidades. Y esa nueva oportunidad no tiene que ver con cambiar al otro más que a nosotros. Esa nueva oportunidad nos lleva a nosotros a caminar en este cambio necesario, en este cambio diferente, en este cambio donde nosotros nos hacemos responsables de nuestra decisión. Ya no estamos diciendo, no, es que la mujer que me diste, no, somos responsables delante de Dios y esto es individual, esto estamos nosotros delante de Él. Y aquí nuestra lucha no es por transformar la humanidad para Dios primeramente, es transformarnos nosotros, es cambiar nuestro carácter. Es cambiar las cosas que no hacíamos, es cambiar nuestros enojos, nuestras iras, nuestros actos que son ilícitos, las cosas que son corruptas. Es cambiarlo, ¿por qué? Porque volvemos a la oportunidad de estar enfrente del árbol, de saber lo que Dios dice en sus mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Más encima nos redujo los mandamientos de 10 a 2, ¿cierto? Y ahí es como ya, ahora es tu tiempo de tomar la decisión. Y en tu tiempo de tomar la decisión tenemos la oportunidad de tomar una buena decisión o una mala decisión. Tenemos la oportunidad de decir, Dios, ¿te sirvo o no te sirvo? ¿Te niego o no te niego? En ese lugar es donde todos nosotros estamos en este proceso de comenzar a tomar buenas decisiones. Claro, muchos como buen Pedro, queriendo salir un sí, sale un no. Le negamos. Bueno, y todos debemos reconocer lo difícil que en un momento determinado es luchar con esa vieja naturaleza que busca emanciparse, que busca salir de nosotros. Aquí quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros la palabra de Dios la tomamos la Biblia como si fuese la palabra de Dios. Y no es así. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La Biblia, ¿cierto? Es lo escrito, son las copias, ¿cierto? Y hay Biblias que tienen más libros, otros menos libros, otras que han sido totalmente, no totalmente, sino que en algunos puntos, ¿cierto? Han tenido añadiduras de hombre y eso lo podremos conversar algún día. Pero la palabra de Dios no cambia. Pero en la Biblia aparecen un montón de hechos donde nosotros vemos a los hombres flaquear. Vemos a los hombres caer, inclusive vemos personajes bíblicos importantes como Pablo, ¿cierto? Como Pedro, tropezar y tropezar. ¿Y por qué Dios nos permite ver eso? Para entender que no es fácil, para entender que sí hay la posibilidad que caigamos, para entender que sí nos puede pasar. Pero por otro lado también nos muestra la palabra de Dios lugares como el Macarios y nos muestra ese lugar como increíble y nos muestra la Biblia a personas, ¿cierto? Como Isaac, ¿se acuerdan de Isaac? Ese hombre, en esa revelación progresiva, era bendecido y bendecido y bendecido. Era tan bendecido que el pozo que cavaba se lo quitaban. Le tenían miedo. Llegaban a tener miedo a cómo este hombre crecía y se hacía poderoso, porque era tan bendecido por Dios que donde hacía el hoyo encontraba agua. En los lugares que nadie pensaba encontrar agua. Es más, en la última le dan un lugar que saben que no hay agua y saca aguas vivas. Y ahí se cansaron y le dejaron ese pozo. O sea, no pudieron nunca con él. Esa es una demostración de este reino de Dios. Esa es una demostración de lo que Dios puede hacer.
Pero hace unas semanas atrás vimos también la historia de Job. En la historia de Job vimos cómo el propio diablo reconoce lo complicado que es para él ver un hombre que es tan bendecido por Dios. Y el mismo diablo reclama, dice, pero si al trabajo de sus manos le das bendición, proteges todo lo que tiene, proteges a su hijo y hasta le has cuidado a sus animales, o sea, le está diciendo, todo se lo cuidas, Dios. O sea, el diablo en el libro de Job está revelándonos a nosotros algo. Tenemos un Dios capaz de hacernos estos supramente bendecidos. Tenemos un Dios capaz de ponernos como esa isla de Macarios, como ese lugar de autosustento, donde muchos vienen a pedir prestado, pero nosotros no pedimos prestado de nadie. Dios es capaz de hacer eso en nosotros y nos está revelando el mismo diablo que una de sus debilidades es que cuando Dios nos da, Él no puede quitar. De lo que Dios nos entrega, el diablo no puede hacer nada. Y es por esto que Satanás está pidiendo como, pero mira, destruye a Job. ¿Por qué? Porque de la mano de Dios el diablo no podía hacer nada, estaba atado de manos. Pero ahí llega nuestra posibilidad y lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos sujetos todavía a un carácter que tenemos que trabajar. ¿Qué no es esta nueva vida? ¿Qué no es? ¿Qué no sería esta nueva vida? Esta nueva naturaleza que llega a nosotros. Venimos de la droga, venimos del pasado, venimos de lo religioso. Entonces, lo que no es esta nueva vida es vuelta a una transición religiosa. Eso no es. No, no. Nuestra nueva vida no es lo religioso. Nuestra nueva vida, ¿cierto? Es una nueva oportunidad en Cristo de acercarnos libremente a Él. Libremente, completamente libre, sin ninguna cadena religiosa. Y aquí está diciendo Juan 4, 21, 24. Está diciendo la mujer samaritana, créeme mujer, que se acerca la hora. Ojalá hubiese dicho la hora dorada, ¿cierto? Para que le pegue al programa. Que viene la hora, ¿cierto? En que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué? Lo que estamos haciendo ahora es lo que el Padre busca. Es buscando a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Es buscando a nuestro Padre de todo corazón. Es buscando a nuestro Padre abiertamente. Eso es lo que Él está esperando. No está esperando que después que éramos de una religión nos vamos a la otra. Y nos vamos, no sé, pues antes éramos hinduistas y ahora nos vamos a los Hare Krishna. Y éramos antes Hare Krishna y ahora nos metemos y somos fanáticos evangélicos. Eso no está buscando. No está buscando que cambies religión por religión, costumbres por costumbres, ritos por ritos. Él quiere darte la libertad para que comiences una vida diferente, una vida plena de oportunidades, una vida completamente libre para adorarle a Él. Y ya no desde el dogma, ya no desde esta es la condición, no, desde la libertad que nos ha dado Cristo, que nos sacó, ¿cierto? Toda esclavitud, sea religiosa, sea de cultura, toda religión, ¿cierto? Toda cultura queda a los pies de Cristo y Él se levanta para todos nosotros. Explicaba también en la mañana esto, porque mucha gente protestante piensa esto. Piensa que uno que ahora está en Cristo debe volverse como judío. Hermano mío, no hay algo más equivocado que eso. ¿Por qué? Le explico. La salvación viene del judío porque de ahí llega Cristo, porque escogió esa nación y de ahí nace Él. Pero del judío se va al gentil. Y él claramente viene a predicarle a su pueblo judío, pero con la intención de llevar esto hasta lo último de la tierra. Entonces, la condición y lo que está haciendo Cristo, inclusive con los judíos, es enseñarle y llevar a los gentiles.
y cómo alcanzar los gentiles y no hacer que los gentiles se vuelvan judíos. Es más, el primer concilio de Jerusalén es producto de esto, es producto de la discusión y el altercado que tiene Pablo con Pedro, porque Pedro estaba obligando a los nuevos gentiles a judaizar. Entonces la misión de nosotros no es llegar, ser cristianos parados a seguir todos los ritos judíos y transformarnos en judíos. No, no es eso. Es siendo gentiles, ¿cierto? Acompañar y llevar el evangelio a muchos otros gentiles para que conozcan el evangelio. Y después cuando llegue el Apocalipsis dice que de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación llegarán a adorarle. No está diciendo que ya todos hablaban hebreo, no, es que todos se hicieron judíos, así que ahora es solo una nación. No. Dice, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. O sea, hay una diversidad cultural, una diversidad de naciones, una diversidad de lenguas, una diversidad de pueblos que llegan, ¿cierto?, delante del trono. No llegan como una sola nación judía y bajo la estrella judía o bajo la bandera judía. No es así. Entonces, cuando nosotros llevamos a las personas después de Cristo a judaizar o a meterse en ritos religiosos, realmente le estamos poniendo nuevamente cadenas. Ellos fueron llevados, la mujer samaritana en este pasaje tenía muchas ganas y tenía muchos deseos que se pudiera entender un poco esto y tenía muchos deseos que en un momento le pudieran decir, ¿dónde adorar? Ella será este monte, será acá. Ella estaba atrapada en el dogma. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Será Ave María, será Rosario, será persinarse, no persinarse, será la Biblia del Salmo 91, será gritadito. La tradición, ¿cierto? Encasillando a Dios y le dicen, no, mujer. La hora viene y ahora es que ni en este monte, ni en el de allá. Jesús está diciendo, ni siquiera en el monte nuestro se adorará. Porque el Padre está buscando nuevos adoradores. Acuérdense de esto. Nueva creación. De nueva creación a nuevos adoradores. O sea, Dios está buscando otro tipo de personas. Personas que le puedan adorar a Él en forma diferente. Entonces ya no se está quedando, ¿cierto?, con la antigua forma de adorarlo. Él no está queriendo que la gente siga la religión. Eso ya pasó. Eso ya pasó completamente. Él está llegando a un nuevo tiempo. A ver, aquí dice Marcos Gómez algo. Dice, a ver. Sí, sí. Sí. Dice, también dice que al que tiene se le dará aún más, y no solo eso, sino que tomará lo del que tiene menos para dárselo al que tiene más. Pero si sacamos en texto de contexto, creamos un pretexto, como decían los sabios, ¿cierto? Claro. Por eso años, por lo que dice aquí Marcos, y ojo con esto, porque esto nos pasó a muchos, creíamos que la condición para ser cristiano era ser pobre, era ser menesteroso, era tener esa falsa humildad. Era caminar en una forma como compungido, ¿cierto? Y era como, qué rico que me tratan mal. ¿Por qué? Porque así tengo más aptitudes para el reino de los cielos. No es así. Dios quiere hacer del pueblo cristiano un pueblo ejemplar en todo sentido. Pero ejemplar en todo sentido. No en el sentido que tengamos más bonitos autos. No, en todo sentido, en crianza de hijos, en tema de familia, en profesionales, en músicos, como es Marco, ¿cierto? Músicos excelentes para la gloria de Dios, músicos increíbles, que cuando se escuchan, ¿y este tipo de dónde es? Entonces, por eso cuando tenemos músicos, ¿cierto? Y ojalá fueran los mejores, ¿cierto? Y también cuando tenemos escritores, ¿cierto? Ojalá los mejores escritores, los médicos los mejores, ¿por qué? Porque estamos siendo supramente bendecidos. O sea, hoy día tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas. Y eso es lo que he estado tratando de hablar hoy día, nuevas criaturas para Él, personas nuevas que piensan diferente. Dios empieza Él desde el principio, Dios, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a volver a la religión? ¿Nos vamos a volver a hacer lo mismo que se hacía antes? ¿Nos vamos a volver a ser religiosos? No, mi querido hermano, no. Este es el tiempo de mostrar un evangelio diferente. Este es el tiempo de mostrar un evangelio donde nosotros, ¿cierto?, estamos siendo los ejemplos para el mundo. Hoy día, y se los repito nuevamente, no vendrá un presidente a arreglarnos el país. Será el pueblo de Dios que crecerá y crecerá y crecerá. Y habrá oración, y habrá gente inteligente, y habrán personas como la misma Roma y otros cientistas políticos cristianos que en un momento
estén debatiendo inteligentemente en el Congreso y no simplemente, ¿cierto?, haciendo, no sé, actos proféticos que si bien es cierto, son importantes, pero que no juegan ningún precedente, ¿cierto?, en el Parlamento. No, no. Necesitamos que se levante en un área integral el cuerpo de Cristo y empiece a hacer esto potentemente. Entonces, por esto, el llamado a entender que somos una generación, una creación preciosa de Dios, que hay cosas escondidas en nosotros. Y es por esto que el salmista para mí decía esto. El salmista decía, ¿quién es el hombre? Señor, dice, cuando veo la tierra, la obra de tus manos, cuando veo la luna, las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Cómo nos coronaste de gloria y de honra? Hay un secreto aquí que no nos has dicho. No podemos ser tan penca, no podemos ser tan malos. Hay algo que tenemos nosotros que no hemos descubierto. Nos hiciste un poco menos que tú. Eso nos está diciendo. Lo hiciste poco menor que Elohim, dice el original. Poco menor que Dios. Lo coronaste de gloria y de honra. Hay cosas importantes que está pasando en nosotros y nosotros no lo hemos descubierto. Y el diablo, una de las cosas que quiere es que nunca lo descubramos. Porque en el momento que lo descubre, se levanta esa persona que él no quiere que se levante. Se levanta esa persona que él no quiere que esté de pie. Porque si llega a entender quién es, no hay nadie que lo pueda frenar. Hermano mío, nadie te puede frenar, ni una pandemia, ni ninguna cosa podría frenar la obra de Dios, el poder de Dios sobre ti en este tiempo. Y es por esto que es necesario entender, ya no estamos ligados al viejo Adán. En un momento alguien me escribía y me decía por el tema del feminismo, me decía, José, pero aclárame estos textos, por favor, porque aquí Pablo está hablando, ¿cierto? Y muchas veces para nosotros, para los cristianos, nos han enseñado más de Pablo que de Cristo. Y eso es verdad. La iglesia se puso paulista en un momento, ¿cierto? Y enseña más de lo que Pablo decía, más de lo que decía Cristo. Y tratamos de presionar el tema de Pablo cuando Cristo realmente es el eje central para nosotros. Somos cristianos, ¿cierto? Somos cristianos, seguimos a Cristo. Y eso es lo que está en nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes es entender. Esta persona decía, lo que pasa es que Pablo dice esto. Bueno, pero hermana mía, Cristo dice esto. Cristo está incluyendo a la mujer, Cristo está atendiendo a la mujer, Cristo está atendiendo a esa mujer adúltera y no la está condenando. No se sacó de encima el tema, Él está hablando a la samaritana, Él está haciendo estos milagros con ella, Él está dejando que prostitutas lleguen a sus pies, Él la está levantando, Él está pareciéndole primeramente a una mujer que a un hombre, Él está haciendo esto. Y en un momento Pablo dice en Timoteo, y ojo con Pablo aquí, dice, yo no permito que la mujer enseñe. Y escuchen bien a Pablo, yo. En esto está diciendo él, y la característica de Pablo es que decía, esto lo digo yo, esto no lo dice el Señor, esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Él aclara claramente lo que era cuestión suya, lo que era cuestión de Dios. Y es más, vemos hartas patinadas de Pablo en el camino. Usted sabe que Pablo fue el que echó a Juan Marcos, porque no le servía, ¿cierto? ¿Se acuerda que en una pelea que tuvo con Bernabé, él se quedó con Silas, se dividió el cuerpo misionero y se fue Bernabé con Juan Marcos y se fue Pablo con Silas, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda lo que pasó ahí? Él echó, ¿cierto? Porque se disgustó, no quería seguir más con Juan Marcos, ese es Pablo. Y su carácter. Sigue siendo hombre, sigue estando sujeto a su carácter. Aquí tenemos un Pedro que está negando a Jesús, aquí tenemos un Pablo con mal carácter. Con mal carácter. Y él está diciendo a Timoteo, yo no permito que la mujer enseñe. Cuando él dice, yo no permito que la mujer enseñe, yo le digo a Pablo, bueno, yo sí permito que la mujer enseñe. ¿Por qué? Porque a su apreciación personal, yo también pongo mi apreciación personal. Pablo, perdón por todas las cosas que estás diciendo, tú no permitirás en tu iglesia a tu gente que la mujer enseñe, pero yo sí permito que enseñe. ¿Por qué? Porque ya no estoy en Adán. ¿Por qué? Porque Pablo más encima en Timoteo está diciendo, yo no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué? Porque ella pecó. Porque no fue Adán el que pecó, pecó ella. O sea, está de nuevo metiendo a la mujer con Adán. O sea, está veniendo toda su cabeza fariseica, toda su cabeza judía, nuevamente a anclar al hombre, ¿cierto?, a Adán. Cuando él mismo había escrito, ya no existe judío, ya no existe gentil, ya no existe el griego, ya no existe el esclavo, ya no existe el libre, ya no existe el hombre, ya no existe la mujer. O sea, nuestro amigo Pablo aquí está diciendo, yo no permito que enseñe, a pesar que yo mismo dije que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y griego, no hay diferencia. Pero yo no permito que le enseñe. O sea, la iglesia necesita irse a Cristo.
Necesita colgarse de Cristo, necesita colgarse de Cristo en este tipo de enseñanzas para entender de qué forma vamos a ser relevantes lo que viene. Bueno, Dios sí había creído en ello y dentro de ello estaba fluyendo algo tremendo. Ese eres tú, esa generación preciosa, esa generación tremenda, eres tú. Él puso un nuevo beginning, ya no desde Adán, ya Adán no te corresponde, es Cristo, y Cristo es glorioso. Y Cristo es glorioso y le está diciendo en un momento al Padre, Padre, la gloria que me diste a mí se la di a ellos, se la dio a ti y a mí. ¿Para qué? Para brillar, hombre, para que seas glorioso, para que seas gloriosa. Pero alguien te sigue apuntando y te sigue diciendo, no, no eres nadie, no, si no cursaste esto, no, si no tienes el magíster, no, si no tienes el apellido, no tienes los contactos, no tienes el financiamiento. Mentira. Tienes todo lo que necesitas y el Padre está contigo y el Padre estando contigo no necesitas nada. Acuérdate cómo empezó todo. En el principio, Dios. Y hoy día estamos en ese día. En el principio, Dios y Dios con nosotros. Dios levantándonos a nosotros. Dios haciendo esto para nosotros. Y pensar un poco en ese Macarios. El bienaventurado. Bienaventurado eres tú, bienaventurado soy yo, bienaventurados somos nosotros los que hemos creído en Dios, bienaventurados somos los que estamos ahí en su presencia, bienaventurados somos los que nos encontró. Hoy día este monte de las bienaventuranzas es para ti también, es para que tú te pongas en él y tu casa en medio y seas bendecido de esta forma por Dios, como esta nueva creación, como este bienaventurado que Dios quiere ponerlo como ejemplo, para que toda persona que lo vea sienta inclusive envidia, quiera ser como él, diga, hoy este hombre es tan feliz que yo quiero ser como él. Eso es lo que pretende Dios en este tiempo contigo, conmigo. Esto es lo que Él quiere hacer. Este es el tiempo de levantarte. Este es el tiempo que me levante yo también para hacer esto delante de Dios. Este es el tiempo de ver la presencia de Dios moverse tremendamente en nuestras vidas. Este es el llamado que tenemos. Este es el llamado a llegar a la presencia de Dios y hacer esto. Dios poderosamente viniendo a nosotros para transformarnos en esa tierra bendecida. Necesitas creerlo tú, necesito creerlo yo, necesito caminar como esa nueva creación, ya no desde Adán, desde Cristo, siendo bienaventurado, Macarios, bendición, suprema bendición en mi vida y para los que siguen. Dios les bendiga mucho. Espero que nos estemos viendo pronto. Acuérdense de esto, sigan conectados, compartan, busquemos más de Dios, estemos siempre buscando y buscando alcanzar ese máximo potencial que Él puso en nuestras vidas. Que estén bien. Chao, chao.